Bienvenidos a la cuarta jornada de Cervantinas Juan Aldudo. La segunda que hacemos como Villa Cervantina. Y en este caso, en este año, tomando el año anterior como base, que fue bastante bueno, hubo bastante público, hoy por las inclemencias del tiempo, pues hemos tenido que retrasar un poquitín el inicio del acto. Y bueno, recordar en primer lugar a nuestro compañero que se ha tenido que ir al hospital, que se ha caído hace un momento y no sabemos si le ha pasado algo. Pero bueno, nuestro compañero que sí. Luego dar las gracias a nuestros colaboradores, al Instituto Amaro de Teatro Clásico, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Asociación de Cervantistas, la Cooperativa Nuestra Señora de Majavacas, la Bodega San Miguel y la Bodega Nuestra Señora de Santa Rita. Sin más, bueno, voy a dar paso a Carlos Mata, que es co-organizador de estas jornadas, junto con nosotros, con la Asociación de Historia, y creo que ha presentado este año un proyecto y uno de los ponentes de muy alto nivel con respecto a estos años de atrás. Sin más, Carlos. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos todos. La verdad es que para mí es una gran alegría y una gran ilusión estar hoy aquí inaugurando estas cuartas jornadas cervantinas Juan Aldudo con el lema este año de Mota del Cuervo tras la huella de Cervantes. Lo he puesto estos días, perdón que lo diga de esta forma, en mis redes sociales y lo digo ahora públicamente. Creo que hemos conseguido que Mota del Cuervo suene dentro del mundo del cervantismo. No solo que suene, sino que ya sea una cita pues, prácticamente obligada, una cita importante, muy destacada en el calendario anual de actividades cervantinas. Entonces, me alegro mucho de ello. Y en realidad en este momento puedo hablar en una doble función, ¿no? De secretario de Briso de la Universidad de Navarra, organizador por supuesto con el excelentísimo Ayuntamiento, con la Asociación de Amigos por la Historia de Mota, pero también como secretario de la Asociación de Cervantistas, ¿no? Que, bueno, pues hemos, como Asociación de Cervantistas también, dado nuestro respaldo académico a estas jornadas, ¿no? Estoy muy contento por varias razones, ¿no? La primera porque al llegar a esta cuarta edición las jornadas se han consolidado, creo que se puede decir ya perfectamente así. Yo me uní a la organización de esto en las segundas jornadas. En las terceras colaboré, pero a la distancia, porque bueno, pues por un problema de salud un poco gordo no pude estar presencialmente. Así que me hacía mucha ilusión volver por Mota del Cuervo y aprender, ¿no? Ser uno más de los que vamos a aprender en este rico programa que tenemos de esta tarde y mañana por la mañana hasta el mediodía. Tenemos 10 ponencias variadas en cuanto a su temática, las metodologías de estudio, etc. Tenemos, igual está también mal que lo diga yo, pero un plantel pues muy interesante de investigadores. Tenemos un congreso, unas jornadas de mucha calidad. Respondemos también a lo que ahora se pide a este tipo de actividades, y es que sean internacionales. Bueno, pues aquí tenemos ponentes de España, por supuesto, pero de Francia, de Noruega, de Serbia. O sea, que el cervantismo internacional está bastante bien representado. Agradezco, por supuesto, a todos los ponentes que hayan aceptado la invitación de venir y de estar aquí en Mota del Cuervo compartiendo su saber. Y muy poco más por mi parte, ¿no? Solamente, bueno, aprovechando que están aquí las autoridades, sobre todo nuestra querida alcaldesa, pues decirle y decir a todos los moteños que este es un proyecto que hemos trabajado con mucha ilusión, con mucho cariño, pensando lo mejor para estas jornadas y que creemos que es un proyecto viable que ojalá que tenga continuidad en el futuro, ¿no? Porque, como digo, Mota del Cuervo ahora ya suena muy bien dentro de nuestro ámbito de los estudios cervantinos. Y, por supuesto, muchísimas gracias por todo el apoyo y a todas las demás instituciones implicadas, ¿no? Incluidas también la red de ciudades cervantinas. Pues muchísimas gracias.
Sí, perdón. A continuación va a hablar Almudena García González, que es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, representante también del Instituto Almagro de Teatro Clásico, que colaboran en la organización de estas jornadas. Y como representante institucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, en cuyo territorio estamos, va a hablar Almudena. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quiero excusar al director del Instituto Almagro de Teatro Clásico, es el quien tendría que estar aquí, pero tenía otro compromiso que fue imposible cambiar y bueno, pues como además iba a venir yo sí o sí, pues gracias a la invitación de Carlos para participar como ponente, pues para mí es un honor representar a la Universidad, el Instituto Almagro de Teatro Clásico, el centro de investigación al que pertenezco, y estar aquí apoyando esta iniciativa. Quiero darle enhorabuena al Ayuntamiento, a la Asociación de Amigos por la Historia, por organizar este tipo de encuentros. Creo que es fundamental que desde los pueblos de Castilla-La Mancha fomentemos y luchemos por nuestro patrimonio y por nuestra cultura. Y desde la universidad estamos muy contentos y tenemos toda la implicación para colaborar en este tipo de actividades, porque creemos que también es fundamental que nuestro trabajo no se quede simplemente en las altas publicaciones, sino que también participemos de la vida cultural de nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros, por invitarnos. Muchas gracias también, Carlos, que siempre cuentas con nosotros cuando vienes por Castilla-La Mancha. Y nada, pues espero que disfruten mucho del evento estos días. Gracias. Bien, buenas tardes. Ahora para cerrar le toca a la alcaldesa y lo que sí quiero resaltar es agradecer la labor que hace la asociación. Gracias a ella llevamos a cabo nuestras cuartas jornadas cervantinas. Agradecer a Carlos la divulgación que acaba de mencionar que está haciendo sobre este acto. Estoy viendo aquí muchas caras conocidas de la asociación y siempre que lo veo me repito muchas veces, pero es de agradecer el trabajo que hacen, lo que están sacando de la historia de Mota y no paran. Aquí Mota es un pueblo que tenía su historia muy dormida y gracias a ellos nos las están dando a conocer. Gracias, Almudena, por habernos acompañado esta tarde. También quiero agradecer al resto de ponentes, a los moderadores, porque hoy contamos con Sofía, teníamos por ahí a Jesús, pero voy a saludar especialmente a Sofía, que yo creo que este año se estrena. Es una nueva incorporación a la asociación y nos alegramos mucho de contar con gente joven. Y como no, a todos ustedes por asistir y que disfruten de las jornadas. Muchas gracias. Gracias a Almudena, Irene y Carlos. Y ahora sin más ya vamos a pasar a las primeras presentaciones de ponencias y luego los ponentes y el moderador que se sienten aquí en la mesa. Una vez concluido el acto de apertura, pasamos a constituir la primera de las mesas de estas cuartas jornadas cervantinas con el nombre de Juan Andudo. Mi nombre es Jesús Sánchez, algunos ya me conocéis porque vengo participando en estas jornadas en ediciones anteriores. Soy miembro de la Asociación Cervantina de Alcázar de San Juan y, muy particularmente para lo que nos atañe, soy miembro ya desde hace años de la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Pueblo. Ahora lo que tengo que hacer es presentar a un amigo, es decir, al primer ponente de estas cuartas jornadas, don Enrique Lillo Alarcón. Sabido es, desde tiempo inmemorial, que los moteños pueden nacer donde quieran. Y este es el caso de mi amigo y buena persona, don Enrique, que tuvo a bien nacer en Ceuta en 1953. Sin embargo, en la Mota cultivó sus vivencias en intensos veranos, conviviendo aquí con su abuela. Realizó sus estudios en Madrid, del bachillerato hasta su graduación como ingeniero superior industrial.
industrial, en cuyo sector trabajó para después formar su propia empresa de ingeniería, en la que se jubiló hace 5 años. Apasionado por la historia de los pueblos de la Mancha santiaguista, es un constante investigador. Además de su afición a la historia, esta afición a la historia le ha permitido ser un muy solvente paleógrafo, autodidacta además, capaz de leer y transcribir de corrido manuscritos de todas las épocas de los más importantes archivos españoles. Ha escrito 20 libros, múltiples artículos en revistas y ha prodigado conferencias para dar a conocer la historia de la Mancha santiaguista y sus villas. Pero tiene más perfiles. Es comendador de Castilla-La Mancha de la Orden del Camino de Santiago, organización con presencia en 37 países que aglutina a más de 1.500 miembros. Es vocal de nuestra Asociación de Amigos por la Historia de Mota y es voluntario de Cáritas y técnico de SOIE, que es un programa de Cáritas para ayuda a la búsqueda de empleo de gente en situación precaria. Bien, su aportación a estas cortas jornadas es sobre un conocido personaje cervantino y tiene por título Juan Ardudo, natural de Mota. Le ruego un aplauso para él y le cedo la palabra. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Muchas gracias a todos ustedes, a la señora alcaldesa, a Carlos, que ha hecho un esfuerzo grande por estas jornadas, como siempre, y a todos ustedes por estar aquí presentes en un día como hoy, que no es muy agradable, nos ha caído una buena tarde. Como vamos cortos de tiempo y hay que apurar mucho, no me voy a entretener más, voy a entrar en el tema, que es hablar sobre Juan Ardudo, es el nombre que lleva las jornadas de Monte del Pueblo, y explicar un poquito, quiero explicar, después de 4 jornadas que tenemos, por qué se llaman 4. Bueno, Monte del Pueblo, como saben ustedes, se cuenta entre las 36 ciudades y villas cervantinas, desde luego para nuestra población es un gran honor. Y cumpliendo con esa función que todas estas villas cervantinas tienen encomendadas de difundir la obra de Cervantes, pues organiza estas 4 jornadas, ¿no? Y que se llaman Juan Ardudo. Pero ¿por qué ese nombre? ¿No? ¿Por qué Juan Ardudo? ¿Por qué precisamente este personaje? ¿Qué tiene que ver con Mota del Pueblo? Bueno, si ustedes repiten conmigo Ardudo, pues no nos suena algo extraño, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a Cervantes usarlo? ¿De dónde lo sacó? ¿Y por qué este nombre, ¿no? ¿Lo conoció? Podía haber usado pues, los apellidos de la época, ¿no? Que se usaban Sánchez, López, Martínez, que eran bastante comunes, ¿no? Pues no, usó este apellido tan raro. Entonces, Juan Ardudo aparece en la segunda obra literaria más importante de la literatura universal, El Quijote, después de la Biblia, ¿no? Y aparece en el capítulo 4, El ingenioso Hidalgo. Don Quijote, en su primera aventura, sale de su casa, entra en una venta y pide que el señor del castillo, el ventero, le nombre caballero. Le nombra, pero le dice: un caballero andante no puede andar por el mundo sin camisa, sin dinero y sobre todo sin un escudero. Entonces, bueno, pues Don Quijote entiende esta indirecta y vuelve a su aldea a recoger y a pertrecharse de todas estas cosas. Entonces, esto que sucede en una venta, muchos cervantistas dicen que puede ser una venta de manjabacas, una venta encomienda perteneciente a la encomienda de Socuellamos, que estuvo cerca de Záncara y cerca del camino de los valencianos, donde ocurren 2 o 3 aventuras de Don Quijote también. Entonces, bueno, pues salió de allí de esa venta para su pueblo.
En el camino se encuentra a un labrador que está azotando a su criado que tiene atado en una encina, ¿no? Y entonces, bueno, se entabla una conversación con él y Don Quijote le pide que suelte a aquel criado, ¿no? Y hablan sobre el personaje, ¿no? Y dice: mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino del Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Creo, vuelvo a repetir, que todos estamos de acuerdo en que Aldudo es un apellido muy poco común, muy raro a todos los efectos. Y que aparezca en el Quijote, pues todavía pues, parece más extraño, ¿no? Entonces, este hombre ahora vamos a demostrar, o vamos a decir, que fue natural de Mota del Pueblo. Y por eso le da sentido también a nuestra vía como vía cervantina, y nos da pie a que estas jornadas se llamen también Juan Aldudo. Porque entendemos que Cervantes no pudo inventar ese apellido tan raro, sino que o lo debió de oír o lo debió de conocer en su época, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la historiografía, de la historia de por qué este personaje decimos que puede ser de Mota del Pueblo. Desde que empezamos con esa teoría, nadie nos ha dicho ni nos ha contradicho que no fuera así. Y además, pues, todos los cervantistas que hemos podido comentar han estado de acuerdo en que puede ser cierto lo que decimos, ¿no? Este apellido Aldudo aparece continuamente en los libros de visita de la Orden de Santiago, que es pues, una de nuestras bases para tratar con este personaje. La Orden de Santiago, Mota del Pueblo perteneció a la Orden, a la Mancha Santiaguista, a la provincia de La Mancha, y como tal era visitado por los visitadores de la Orden periódicamente, ¿no? Para ver las rentas y para ver lo que había. Entonces, en la visita del año 1498, una de las visitas más antiguas que se conservan, las visitas son muy anteriores desde luego, pero de las más antiguas, este año de 1498, estaban visitando los visitadores el beneficio curado de la Mota. El beneficio curado eran los bienes, tierras y demás elementos que tenía el cura del pueblo, el cura párroco, para subsistir, y era pues, como su salario por los sacramentos que daba la gente y por cuidar de las almas de los feligreses, ¿no? Entonces, el cura en aquellos momentos tenía un nombre muy gracioso, Tristán el Feo, que estuvo en el pueblo, en la Mota del Pueblo durante 30 años, fue muy querido y tuvo unos comienzos muy raros, muy malos, pero después fue muy querido, como digo. Entonces, cuando visitan los visitadores este beneficio curado, aparece la siguiente frase. Otra asa, o sea, otra tierra, el manuscrito es ese, la parte del manuscrito es este que están viendo ustedes. Otra asa, camino de la Lavosa, a surco de Juan Aldudo, que hace 5 almunes. Está en el Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, libro 1068. Sin duda, y ahora veremos por qué, se trata del abuelo de Juan Aldudo el Rico, el del Quintanar, el vecino del Quintanar, que vivió en la Mota a finales del siglo XV. ¿Y por qué decimos que puede ser su abuelo? Pues en aquella época existía la costumbre de poner, cuando un matrimonio tenía un hijo varón, tenían la costumbre de poner el nombre del padre del marido, o sea, del abuelo, el nombre del abuelo. Entonces, este Juan Aldudo, que vivió en la Mota, en el siglo XV, finales del siglo XV, sería probablemente el abuelo de Juan Aldudo el Rico, el vecino del Quintanar.
y por eso recibió el nombre de Juan, Juan Aldudo el Rico. Además, en los estudios que hemos hecho, toda la descendencia de varones concuerdan en el tiempo. O sea, el abuelo, con su periodo el padre, y luego el hijo, el nieto, Juan Aldudo el Rico, ¿no? En años sucesivos se van repitiendo en distintas visitas y sigue apareciendo esta tierra de la Labosa que pertenecía a Juan Aldudo. Esta tierra de la Labosa está situada, el término se perdió ya en Mota del Pueblo, pero está situada en el actual paraje de Castilblanco, en términos de Mota, y justo al lado de las Encinillas, que pertenece a Toboso, muy cerca de los límites también de Quintanar de la Orden. Entonces, bueno, era un lugar de encinas, era un lugar también de bosquecillos, ¿no? Y donde pastaba el ganado, ¿no? como los ganados de Juan Aldudo, ¿no? Es posible, bueno, La Mancha en aquella época no es el paisaje que estamos acostumbrados actualmente a ver, sino que se iban sucediendo las tierras con los sotobosques y los bosquecillos de encina que iban por todos sitios, ¿no? Hoy en día, si ustedes comprueban un terreno que no se ha labrado, al cabo de pocos años empiezan a crecer encinas que son las tataranietas de aquellas del siglo XVI. Más tarde, en marzo de 1510, el prior de Uclés, que también tenía obligación de visitar las tierras de su priorazgo, y Mota del Pueblo pertenecía a su priorazgo, don Pere Alonso, visita Mota del Pueblo. Y también visita las tierras que pertenecían al beneficio curado. Y entonces, ahí en el manuscrito se dice, hallaron en el dicho inventario viejo una fasa, o sea, una haza, una tierra, que dicen que estaba en el Ero de Ferrandillo. Esa surco de terra del Astero, y de la otra parte la Alduda, la cual, según los surqueros, está surco vuelta con la terra de Carlos de Tobar. Archivo Histórico Nacional, Consejo de Órdenes, Legajo 6820. La Alduda es la mujer, sería la mujer de Juan Aldudo, el Viejo. En aquella época, a las mujeres se les llamaba poco por su nombre. Parecía que era una posesión, es una postura muy machista y parece como si fuese una posesión del hombre, ¿no? Entonces se les solía llamar la Alduda, o sea, poniendo el femenino del apellido del marido o la del Aldudo. Y así era como se llamaban las mujeres. Aquí la nombra como la Alduda. O sea, esta mujer, la mujer del Aldudo, tenía una tierra allí en esa zona. Más tarde, en la visita del año 1529, se dice: otra haza a la higueruela, linde Miguel Aldudo. Archivo Histórico Nacional, Órdenes Militares, libro 1081. ¿Quién pudo ser este Miguel Aldudo? Luego se repite este nombre, ¿no? Pero creemos, casi a pies juntillas, que sería el hijo de Juan Aldudo y el padre de Juan Aldudo el Rico, el vecino del Quintanar. Sería su descendencia, el lazo común entre ambos, entre Juan Aldudo el Viejo y el Rico, ¿no? Que habría heredado las tierras de su padre en ese momento. Más tarde, también el 2 de diciembre de 1535, aparece de nuevo Miguel Aldudo como testigo de un poder que le da el ayuntamiento de Mota del Pueblo a su procurador Pedro de Caicedo, un procurador que fue muy conocido y muy famoso en el siglo XVI, que resolvió muchos problemas al ayuntamiento de Mota del Pueblo. Entre ellos que era la obtención de las ordenanzas que llevaba el ayuntamiento buscando desde hacía mucho tiempo. Ahora estoy investigando también sobre la descendencia de este Pedro de Caicedo, porque resulta que de aquí de Mota del Pueblo salió también un conquistador de Indias hacia Popayán, hacia Colombia, que era hijo de este Pedro de Caicedo, ¿no? Francisco de Caicedo, un indiano que se hizo rico ahí en Colombia. Y entonces, este Miguel Aldudo, otra vez, aparece como testigo
de este poder general, ¿no? Y por último, para acabar con la historiografía de los Aldudo, en el año 1544 se hace un padrón de Mota del Cuervo para el pago del pedido ordinario o pago de centena. El rey sus impuestos los cobraba asignando a cada villa una cantidad de dinero. A Mota del Cuervo, pues no sé, por ejemplo, 30.000 maravedís. El pueblo, el concejo del pueblo, decía, bueno, tenía que pagar ese dinero a la Hacienda Real y para ello repartía centenas entre los habitantes del pueblo. Por eso se llamaba un pedido de centenas. Cada uno, en función de su renta, le asignaba una centena, por una determinada cantidad de centenas. Y cada centena valía una cantidad de maravedís. Entonces aparece en ese padrón la de Miguel Aldudo, o sea, la mujer de Miguel Aldudo le corresponde una centena y 2 cuartos, que son 16 maravedís, 16 y medio maravedís. Así que la mujer de Miguel Aldudo ya había fallecido en aquella época, tuvo que pagar esa cantidad de impuestos. Todo esto nos dice, está muy bien y podríamos darlo por contentos, ¿no? Decir, bueno, pues efectivamente son tantos los datos de los Aldudo aquí en Mota del Cuervo que parece que son originarios de aquí y que no hay nadie que pueda decir lo contrario, ¿no? Pero para abundar más en esta teoría, en estas investigaciones que hemos hecho en la asociación, pues queremos presentar un descubrimiento casi definitivo, ¿no? Que es que existió una calle en el siglo XVI, en Mota del Cuervo, en la que todos los vecinos la conocían como la calle del Aldudo. Corría el año de 1568. Y el manuscrito dice: Francisco Ortega de Lillo, quizás un antepasado mío, Ortega de Lillo, la fiesta de la Concepción, por su padre, dexó para ello una huerta en la calle que dicen del Aldudo. Archivo Histórico Nacional, Consejo de Órdenes, legajo 6284. O sea, el cura del pueblo, el beneficio curado del pueblo, cuando celebraba misas o aniversarios por las personas difuntas, cobraba una cierta cantidad. Esa cantidad pues, la podía cobrar en maravedís, la podía cobrar en bienes, en especies o también en heredarios, ¿no? Como es el caso. Este Francisco Ortega de Lillo, hijo de Pedro de Lillo, el primer Lillo que conocemos de la Mota, le dio al cura una huerta que tenía en la calle del Aldudo para pagar los aniversarios de su padre Pedro de Lillo que había muerto. O sea, esto sería pues, la reafirmación de todos estos trozos de manuscrito que hemos ido comentando. Y nada más quería decir, solamente acabar con mis conclusiones. Para decirles que es evidente que en la Mota del Cuervo, existía una calle que se llamaba el Aldudo. Las calles en aquella época no tenían nombre definido, se las conocía como algo singular que había en ellas. Por ejemplo, en Mota tenemos la calle de las Fuentes, que se dirigía donde estaban las fuentes, donde estaban los pozos que cogía la gente agua. O la calle del Castillo, que era la calle que se dirigía a la gran fortaleza que hubo en Mota del Cuervo, hoy día de San Juan. Pues allí había otra calle que era la calle del Aldudo. Era la calle donde vivía Juan de Aldudo, que debía ser un labrador rico, o un labrador importante, o tener una hacienda importante para que la gente la conociese así. Si no, pues lo hubiesen llamado de cualquier otra forma distinta. Entonces, bueno, pues esta calle del Aldudo es para nosotros importante. Nos reafirma también para decir que Cervantes tuvo que haber oído, o por lo menos conocido, o una de las dos cosas, a Juan de Aldudo. No se pudo inventar este apellido, como hemos comentado. Además, buscando el nombre de esta calle para situarla, pues yo andaba un poco despistado y pregunté a la técnica de turismo de Mota del Cuervo, María Ángeles Cano, que si conocía alguna calle que tuviese esa referencia, calle del Aldudo, que hubiese oído alguna vez y demás.
Y entonces, hablando con ella, dijo, claro, la calle de Abdú. Y es verdad, o sea, si nosotros cogemos ambas palabras, cogemos Abdú, decimos Abdú, do, el acento recae casi sobre la U. Entonces seguramente entendería la do final. Y la H inicial, que es muda, pues es muy fácil que lo hubiese perdido. Entonces, seguramente la calle del Aldugo se convirtió en la calle del Aldú, que existe actualmente y es esta que ven ustedes ahí. Aldugo, por otro lado, no tiene, o sea, esa calle no tiene ningún significado. Aldugo es una palabra sin significado. Yo he preguntado a muchas personas y no le encuentran nada, ni he buscado en diccionarios y etimologías y no existe nada que certifique de dónde viene esa palabra, ¿no? Pero sí tiene sentido, cobra sentido, si fuese la calle de Aldugo. Y es verdad que podría haber sido así. ¿Por qué? Mota del Cuervo nace no donde estamos acostumbrados, en la plaza mayor del pueblo, sino que nace en la plaza que hoy llamamos del Verdinal, que está arriba, justo donde está el Museo Cerámico y cerca de donde estaba el castillo. Porque los antiguos habitantes de Banjabacas se trasladaron allí y fundaron la Mota allí, la Mota del pueblo. Y el pueblo creció desde arriba, desde esa plaza, que además decían, en 1525 decían que no era plaza, sino que era un ensanchamiento de calle, incluso tuvieron que tirar una tienda y varias casas para ensancharla un poquito, para hacer un poco plaza, creció desde ahí hacia abajo. Por eso, la iglesia del Santo, la ermita del Santo, estaría en las afueras del pueblo entonces. Y pasada la ermita del Santo estaban estas huertas. Estas huertas, una de ellas, Francisco Ortega de Lillo, la dio al cura del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy fácil que esa zona de huertas estuviese allí. Justo esa zona es donde está la calle de Aldugo. Además, es una calle de mucha agua. Allí hay todavía un pozo que está tapado y no sé si pegado, pero tapado está, de muchísima agua. Hay una casa, esta casa que ven ustedes, que pertenece a un amigo, a Juan Carlos Palacio. Él me ha confirmado muchas veces que cada vez que llueve o cada vez que hay que corre el agua mucho, todo el sótano se inunda y tienen que achicar. O sea, es una zona de mucha agua y de huertas. Esta es la calle de la que decimos, ¿no? Entonces, solamente quería decir ya que el reciente nombramiento de Mota del Pueblo como una de las privilegiadas villas cervantinas, pues es motivo para que se hagan estas jornadas cervantinas y para que hablemos y digamos y expliquemos por qué se llaman de Aldugo. Estas jornadas pues llevan su nombre. La calle podría llevar su nombre. Hemos intentado que se pusiera el nombre, pero bueno, de momento no ha sido posible. Pero seguiremos intentando. Un personaje del Quijote lleva su nombre. Entonces, bueno, son más que argumentos para que Mota del Pueblo, que creemos que puede ser lugar de la Mancha, como dice nuestro amigo José Manuel González Gallego, y afirma, pues podría ser así, ¿no? Y un personaje real, de la vida real, apareció allí en este libro de mucho tiempo, de Cervantes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su consideración y por su atención. Bueno, una cuestión de procedimiento. Si os parece bien el turno de preguntas a los asistentes, lo mejor lo hacemos conjunto al final de la intervención de este segundo ponente, al cual paso a presentar. Don José Manuel González Mujeriego es otro montero ilustre, que es buen amigo. Él, que sí que tuvo abiertas remotas, en la Universidad Complutense de Madrid, pasando a desempeñar luego tareas de dirección comercial en varias empresas. Aquella circunstancia de haber nacido en La Mancha y de estar ausente de ella le ha llevado a interesarse por los parajes que se citan en el Quijote y a investigar la obra de Cervantes. Es un arduo defensor de que Mota del Pueblo, como acabamos
enseñar pudiera ser el lugar de la mancha del que Cervantes no quiso acordarse. Por lo cual, desde hace años ha venido documentando y defendiendo en diferentes medios y coloquios cervantinos con publicaciones, artículos, etc. Ha rebatido de forma documentada también las tesis que mantienen pretendidos lugares como Villanueva de los Infantes, Argamasilla de Alba o Alcázar de San Juan. En septiembre de 2023, en un acto del 25 aniversario del Ateneo de Alcázar de San Juan, aceptó mi invitación, cosa que le agradezco, a participar en una mesa redonda con los defensores de la opción de Villanueva de los Infantes, don Francisco Parraluna, y del Alcázar de San Juan, don Luis Román Landa, donde don José Manuel defendió con elegancia su tesis. Pero de lo que seguro que se acuerda es de cómo nos rimos Francisco Parra, él y yo, durante la cena posterior, con la respuesta que dio la inteligencia artificial a la petición que yo le formulé al chat GPT. Yo le formulé, ya estábamos distendidos y tal, haz un poema, le dije yo al chat GPT, sobre el lugar donde nació Don Quijote. Y la inteligencia artificial respondió con un soneto, no es un soneto, para mí un soneto, cuya tercera estrofa dice textualmente así, y os lo voy a decir. En las calles de Alcalá, de dulce añoranza, se forjó la leyenda con valentía y bonanza. Bota del Cuervo, su cuna, y su abrazo, Don Quijote en la Mancha inició su paso. Esto está documentado, de lo pasé en inteligencia artificial. Entonces, no. Era la cara de luego una pequeña tema sobre que todavía no nos confesaste cuántos jamones tuviste que mandar a GPT para que pusiera eso. Y le decíamos a Pablo Luna, a ver, ¿han mandado menos? Bueno, bueno, eso GPT no, cualquiera que le rebatiera, hizo una oferta pública como la OPA, oferta pública de que cualquier investigador que rebatiera 15 o 16 tesis que había frases lapidarias y tal. Estamos a 120 kilómetros. Bueno, sí, es que no, en fin, es que a mí me parece descabellado lo de Francisco Parra, pero bueno, es un luchador, ha escrito 3 libros y ha dado mucha investigación. Bueno, volviendo a lo serio, como miembro de la Asociación de Amigos por la Historia de Bota del Cuervo, ha escrito numerosos artículos de investigación y entre sus libros cabe destacar el Diccionario Moteño, Cervantino, La Botica del Quijote, Curas y Remedios en la época de Cervantes y Lo que Cervantes cayó. El título de su conferencia de hoy es Las mujeres en la vida y en la obra de Miguel de Cervantes. Les ruego un aplauso para él y les cedo. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tus palabras. La verdad es que no me ha sorprendido que me dijeras esto, porque la verdad es que fue una encerrona lo que me hiciste. Pero muy grata, hombre, muy. Sí, la verdad que resultó ser grata, pero resultó grata. Pero hubo alguien que se sorprendió muy. Sí, vale. Distendido y muy agradable. Claro, bueno, oye, pues nada, gracias, como te digo. Le agradezco también al Ayuntamiento de Bota del Cuervo, especial a su alcaldesa, Irene Cabrera, por estar aquí presente. También a Jacobo Quintero, que anda por ahí detrás. Bueno, también a la Asociación de Amigos de la Historia de Bota del Cuervo, en la cual pertenezco tengo la honra de pertenecer como vocal. Y también agradezco especialmente al eminente cervantista Carlos Mata, en Durán, al que conozco desde hace más de una década en Brasil, ¿te acuerdas? Fuimos a defender, yo fui a defender que Bota del Cuervo era el lugar, ahora ya no esas cosas. Bueno, voy a hablarles especialmente de las mujeres en la vida y la obra de Miguel de Cervantes. Espero que no sea controvertido, o sea, que no genere controversia este tema. Bueno, primero quería hablar del contexto
contexto social, las mujeres en el siglo de oro, un resumen, el concepto de mujer en la literatura del siglo de oro presenta contrastes notables. Por ejemplo, cuando se comparan las ideas de Miguel de Cervantes con las de Fray Luis de León. En su obra, La perfecta casada, establece un modelo de mujer virtuosa, centrada en el ámbito doméstico, propone una visión idealizada de la mujer, fundamentada en la obediencia, en la sumisión, en la dedicación completa al hogar, a la familia. La mujer es vista como el pilar del hogar, como un papel pasivo en la vida social y pública, eso sí, claro. Mientras que Cervantes presenta en sus obras a mujeres con una mayor diversidad de roles, de personalidades y grados de autonomía. Un abanico de personajes femeninos que desafían en mayor o menor medida el modelo tradicional, ¿no? Este contraste entre la mujer cervantina y la mujer ideal de Fray Luis de León muestra dos visiones coexistentes en la España del siglo de oro. Una normativa rígida que reducía a la mujer en el ámbito doméstico y otra más matizada y dinámica que reflejaba la complejidad y la diversidad del papel femenino en la sociedad. Cervantes vivió en un tiempo en que las mujeres afrontaban restricciones impuestas por las normas patriarcales con un alarmante 90% del analfabetismo femenino. También había mucho analfabetismo masculino, pero el femenino se desbordaba. Sin embargo, en su propia familia, pues las mujeres eran alfabetizadas, eran capaces de leer y escribir, eran personas cultas y sobre todo eran personas autónomas, que ejercían como costureras. No dependían de ningún hombre para su sustento, algo que resultaba casi inalcanzable en aquella época. Claro. En sus obras, Cervantes presenta una perspectiva rica y compleja acerca del género femenino. Este trabajo tiene por objeto examinar la influencia de las mujeres en su vida y en la manera en que Cervantes las retrató en la literatura. En una época en la que las normas sociales y la moral imponían límites estrictos al papel y a la participación de las mujeres en asuntos financieros y familiares, su madre Leonor y sus dos hermanas, Andrea y Magdalena, demostraron tener un coraje y una determinación excepcionales. La generosidad y la fortaleza de estas mujeres, de la familia Cervantes, destacan de manera sobresaliente en la historia del rescate del cautiverio de los hermanos Miguel y Rodrigo, que como sabéis estuvieron presos 5 años en Argel. Esto que vemos aquí es los baños de Argel, un agua fuerte, en donde representa pues, cuando Cervantes es capturado y estaba en los baños de Argel. El renegado griego Hassan Bajá, entonces gobernador de Argel, planeaba llevarse a Cervantes a Constantinopla, a Estambul ahora, como sabes, el centro del poder otomano. Esto habría hecho prácticamente inalcanzable el rescate de Miguel, pues ahí quedaría en manos del sultán. Es decir, tenemos el Quijote gracias a las hermanas de Miguel, como veremos. Gracias a esta dedicación y a los sacrificios realizados por estas mujeres, y sobre todo por las colectas también de los trinitarios, Juan Gil y Antón de la Bella, que fueron los que pusieron todo el dinero para que se los liberasen, pues Miguel de Cervantes logró ser liberado de su cautiverio en el año 1580 por 500 ducados, unas monedas ducados de oro, unas monedas parecidas a estas que tenéis aquí. Antiguamente esa moneda se llamó excelente de la Granada porque fue creada por reyes católicos, acuñada por reyes católicos y después de la adquisición de Granada. Su firme compromiso y el amor por la familia fueron esenciales para superar las dificultades y garantizar el regreso de Rodrigo y de Miguel. Este último, como todos sabemos, contribuiría de manera significativa a la literatura universal en todos sus escritos. Aquí ahora lo que he querido ver, vamos a ver un árbol genealógico con la familia de los Cervantes, especialmente deteniendo en las mujeres. Y bueno, las mujeres que lo componen, iremos declarando en ella la valentía, la resolución, las determinaciones y los avatares de estas mujeres, de la familia y su entorno.
En este árbol genealógico los varones casados están representados por un cuadrilátero con un fondo azul y las mujeres con un fondo de rojo, ¿no? Empezaremos por los abuelos de Miguel de Cervantes, Juan de Cervantes y su esposa Leonor de Torreblanca. Juan de Cervantes fue un eminente abogado que trabajaba, entre otros, para el poderoso duque de Infantado, ¿no?, que residía en Guadalajara. Y su esposa Leonor, que a su vez era hija de un prestigioso médico cordobés, Juan Díaz de Torreblanca, que yo menciono en una mención. Aquí vemos en la segunda fila, vemos arriba Juan de Cervantes, el abogado, y su esposa, y después vemos los 4 hijos que tuvieron, ¿no? María, que era una mujer extraordinaria, de belleza, una belleza singular; Juan, que murió joven; Andrés, que fue alcalde de Cabra, Córdoba, navarrense; y Rodrigo Cervantes, el cirujano barbero, que fue el padre de Miguel de Cervantes, entonces, y casado con Leonor de Cortina, ¿no? De estas mujeres, la primera, María, la mayor, la más guapa, pues resulta que se deslumbró a Martín de Mendoza, al gitano que le llamaban, por su procedencia, y este hombre era hijo bastardo de Diego Hurtado de Mendoza, el tercer duque del Infantado, y de su amante, una joven y apuesta bailarina gitana. Martín de Mendoza, el padre del duque, y su padre el duque, negociaron con Juan Cervantes, el padre de María, negociaron la contratación, negociaron con Juan de Cervantes, el padre de María, y que a su vez era abogado del duque del Infantado, y contrataron un elevado precio, 600.000 maravedíes pagaron, apostaron, por permitir la convivencia entre Martín y María, teniendo en cuenta que Martín era cura. Así estaban las cosas. Fruto de esa larga relación nació Martina. Finalmente este acuerdo se rompe y Juan de Cervantes pues trata de cobrarle, se mete en pleitos con su jefe, con el duque del Infantado, y realmente pues como esta gente le contestó, pues hombre, 600.000 maravedíes ya se los hemos dado regalos después de tantos años de convivencia. Y entonces Juan Cervantes dijo, sí, pero una cosa son los regalos y otra cosa es lo que está escrito como deuda, ¿no? Tuvieron que pagar. Claro, tuvieron que pagar, pero el duque del Infantado, que era un personaje importante, pues hizo que esta gente huyera de sus posibles represalias y se pasaban desde Guadalajara a Alcalá de Henares. Esa es la razón por la que todos los demás miembros de la familia ya nacieron en Alcalá de Henares. Bueno, a nosotros ahora nos interesa centrarnos en la pareja Rodrigo Cervantes, cirujano barbero, y Leonor de Cortina. Estos tuvieron 7 hijos. 7 hijos. Andrea, la mayor, la hermana mayor; Andrés, que murió joven; Sor Luisa, que se hizo monja; Miguel, nuestro amado Miguel de Cervantes; Rodrigo, su hermano, soldado; Magdalena, la hija pequeña; y Juan, del que tenemos pocas noticias, ¿no? Aquí hemos visto cómo en la anterior línea, Martín de Mendoza, que está en verde, pues tuvo, como hemos dicho, relaciones con María y tuvieron a Martina, ¿no? Está. También podemos ver cómo la hermana mayor de los Cervantes, pues tuvo amoríos con Nicolás de Obando, fue de alguna manera le hicieron promesa de matrimonio a Nicolás de Obando a su amada Andrea, pero luego no cumplió, tuvo una hija, Constanza, y bueno, lo que hicieron fue darle una gran dote. Nicolás de Obando, como era un rico extremeño, y su tío abuelo, me parece que era su tío, fue alcaide de Bota del Pueblo, precisamente. Bueno, la cuestión es que Nicolás de Obando tuvo que satisfacer una cantidad importante de dinero y aparte le dio su apellido a su hija Constanza, que la tuvo con Andrés. Andrés, como hemos dicho, pues este hombre falleció pronto. Sor Luisa se metió a monja. Miguel de Cervantes, Rodrigo y Magdalena, luego diremos. Aquí ahora vemos que después de que Nicolás de Obando
incumpliera su promesa de matrimonio, Andrea se casó, dicen que se casó, porque ella decía que era viuda, con el florentino Santi Ambrosio. No tenemos constancia de ese casamiento. Tuvo relaciones con el banquero genovés Juan Francisco de Logareno y con Pedro Pacheco, al que le ganó otro pleito de 500 ducados. Esta gente tiraba alto. Constanza, también siguiendo los pasos de su madre y de su tía, pues era la misma industria. Pues también le ganó un pleito a Pedro de Lanuza de 1400 ducados. Aquí vamos. Miguel de Cervantes, antes de casarse, con Catalina de Salazar, también pues, tuvo amoríos con Ana Franca, que era una tabernera, y esta mujer, con Miguel, pues tuvieron una hija, Isabel de Saavedra, que Miguel de Cervantes tardó como 9 años en reconocerla y darle su apellido. Esta a su vez se casó luego con Sanz de Águila, pero tuvo amoríos con Juan de Urbina y tuvieron otra hija, Isabel Sanz Saavedra, la nieta de Miguel de Cervantes. Y por último, Magdalena, la hermana pequeña, pues esta tuvo amoríos con Alonso Pacheco, también con vaqueros genoveses y con Juan Pérez, que era un escribano de la reina. Bueno, esto es un poco un resumen de la familia más cercana de Miguel de Cervantes. Yo quiero darle la importancia que tienen las mujeres en la vida de Cervantes, y para eso voy a empezar por Catalina de Salazar, la esposa de Miguel de Cervantes. Catalina de Salazar y Palacios era hija de Juan de Cárdenas, quien fue alcalde de Esquivias. Tuvo un matrimonio marcado por las constantes y largas ausencias de su esposo, debido a su labor itinerante. Como sabéis, Cervantes anduvo por muchos sitios, ¿no? Pero sobre todo estuvo en las tercias reales como esta, recaudando a caballo. Catalina, una vez que ya había fallecido su marido, se dedicó a publicar la obra póstuma del mismo, los trabajos de Persíles y Segismunda. Es posible que si esta mujer no se hubiera hecho cargo de esa publicación, pues tampoco estaríamos disfrutando actualmente. También quiero hablar de la madre de Miguel, la importancia de la madre y de las dos hermanas. La madre de Miguel destaca por su valentía al asumir el liderazgo cuando sus hijos, Miguel y Rodrigo de Cervantes, estuvieron presos en Argel, desde 1575 a 1580, 5 años estuvo. Sin duda se hizo pasar por viuda para obtener dinero para el rescate, vendiendo propiedades y solicitando préstamos, lo que demuestra su astucia financiera en una época difícil para las mujeres. Después de la muerte de su esposo, el cirujano vapero Rodrigo de Cervantes, que tenía un sueldo mísero, Leonor tuvo que mantener a su familia y la falta de una gran herencia la llevó a encontrar maneras de sustentar a sus hijos, evidenciando su fortaleza en la gestión de recursos de un entorno económico muy complicado. También sus hermanas, Andrea y Magdalena de Cervantes, cada una en la medida de sus poderes, pues la colaboración fue muy importante. Concretamente, Andrea depositó 50 ducados de oro para el rescate de su hermano, y Magdalena apostó por dar 250 ducados. Fue fundamental esto en el esfuerzo por liberar a sus hermanos de la prisión de Argel. Andrea utilizó su independencia económica, obtenida por el oficio de costurera, y a través de la relación de hombres adinerados para contribuir en especie junto a los trinitarios. A pesar de las críticas de su época, su capacidad para convertir su situación en un recurso familiar evidencia su empoderamiento. Magdalena también mostró una notable solidaridad. Junto también con su madre, formaron una unidad femenina fuerte que desafiaba las normas sociales y tomó decisiones clave que le repercutieron en el beneficio y el destino de la familia. El valor de estas tres mujeres, Leonor, Andrea y Magdalena, no solo se encuentra en su capacidad para reunir los fondos, sino que también en su valentía para enfrentar los retos de negociar con intermediarios y autoridades en un contexto hostil, donde la mujer no pintaba nada.
Su acción solo le salvó la vida, no solo le salvó la vida rescatando a Miguel y a Rodrigo, sino que también sirve como un testimonio elocuente de la fortaleza y el papel esencial de las mujeres en la familia y en la sociedad de la época. Este episodio a menudo es pasado por alto en las narrativas tradicionales. Merece ser reconocido como un ejemplo de impacto significativo que las mujeres tuvieron en la vida de Miguel de Cervantes y en su obra posterior. La generosidad de la determinación y la capacidad de Leonor, Andrea y Magdalena resaltan un aspecto menos explorado de la historia cervantina. Queremos ver los progresos en la representación femenina. Cervantes se distingue como un pionero de su época al otorgar a los personajes mujeres autonomía, voz y capacidad de análisis crítico. A diferencia de otros escritores contemporáneos que presentan a la mujer únicamente en su rol de esposa y madre, como era el caso de Lope de Vega, cuyas narraciones suelen culminar el matrimonio de un estatus social más o menos similar. En las obras de Cervantes esto no siempre es el caso. Además muestra una actitud tolerante hacia las relaciones extramatrimoniales de las mujeres que participan en su relato. Y en cuanto a la innovación, yo creo que hubo una innovación en la representación femenina a partir de esto. Cervantes fue un adelantado de su época al adoptar a sus personajes femeninos de resistencia, de pensamiento crítico, de voz y sobre todo de protagonismo. El debate surge ahora sobre si podemos considerar a Cervantes como feminista por su obra, según los paneles actuales, yo creo que sí. Lo que no cabe duda es que la gran relevancia de las mujeres cervantinas en la literatura universal, el respeto y la defensa de los derechos de la mujer, algo difícil de valorar en aquella época, y que Cervantes refleja en muchos personajes femeninos de su obra, algo anormal en otros autores, como veremos. Así, por ejemplo, ahora vemos la representación de las mujeres en las obras de Miguel de Cervantes, concretamente en el Quijote, en este caso, pues vemos como a Dulcinea del Toboso la tiene idealizada como la mujer, la idea de la mejor de la mujer, reflexiona sobre la construcción de los ideales femeninos en la literatura y en la sociedad. O también en el Crisóstomo y Marcela, en donde, bueno, pues es una de las primeras defensoras del derecho a la libertad personal en la literatura. Esto dice Marcela: yo nací pobre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Esto dice Marcela. Y por último tenemos también a Teresa Panza, la mujer de Sancho Panza, que es analfabeta, representa la visión realista y práctica de la vida, en contraste con la fantasía de su marido Sancho Panza. También podemos verlo esto en las novelas ejemplares, concretamente en dos de ellas, en La Gitanilla, preciosa, donde mujer empoderada, autónoma y con voz propia. Esto le dice la gitanilla a sus jefes gitanos en aquella época: estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre y ha de ser libre en tanto que yo quisiera. También vemos otro ejemplo en La Fuerza de la Sangre, donde se hace una reflexión sobre el honor femenino y los desafíos morales de la época. Esto dice el padre de Locaria, tras ser mancillada, violada por Rodolfo, pues le dijo: la verdadera deshonra está en el pecado. Tente por honrada, que yo por tal te tendré, sin que jamás te mire, sino como verdadero padre que soy tuyo. Claro, es que antes deshonraban a las mujeres y después directamente el familia en su familia no las quería encima, o sea que además eso, ¿no? Este le dice que no, soy tu verdadero padre y te voy a tratar como tal. Bueno, también vemos cómo en el Coloquio de los Perros, Cervantes hay una crítica social sobre el trato hacia las mujeres en el contexto de la prostitución. No defendía, claro está, la prostitución, ni mucho menos. Incluso pues, habla de la solución que ofrecía un enfermo del hospital para evitar la prostitución de las mozas en Valladolid. Otros ejemplos pues, es también el trato de Argel, la figura de la mujer en las obras como el trato de Argel, basada en la experiencia de Cervantes como cautivo, como los 5 años que estuvo cautivo en Argel. Y bueno, yo voy terminando. Podemos observar cómo Cervantes basa muchos de sus
personajes, en actores que existieron realmente. Refleja sus avatares, sus circunstancias reales en su obra magna. Cervantes innovó especialmente en la representación femenina de su obra, al darles a las mujeres personalidad, autonomía, voz y pensamiento crítico. Fruto de todo ello fue su especial sensibilidad para con las mujeres y de la gran formación que Cervantes tiene en las más variadas disciplinas. Yo he querido hacer un reservado aquí para mis 3 libros, en donde vengo a resumir esto que he hablado, y esto es todo lo que iba a decir. Muchas gracias. Pues abrimos el turno de preguntas que tenga bien realizar el representante. Podéis aprovecharos ahora que nos tenéis aquí a los 2 ponentes. Carlos, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a los 2 ponentes por las 2 intervenciones, han sido muy interesantes. Veo, José Manuel, que, bueno, te pones en una tesitura, o no, lo voy a decir de otra forma, que lo que has expuesto aquí coincide con la visión que ofrece la novela de Juan Eslava Galán, Misterioso asesinato en casa de Cervantes. No sé si la conocéis. Yo que defiendo mucho, ¿no?, el valor pedagógico de la novela histórica. Bueno, pues esta es una novela de Eslava Galán, que es un especialista en novela histórica, donde recrea el episodio, ¿no?, del asesinato, de la muerte de Gaspar de Ezpeleta, ese noble navarro, en Valladolid, a la puerta de la casa donde vivía Cervantes, y las Cervantas, ¿no?, finalmente el apelativo que tenían. Y bueno, pues defiende un poco eso, ¿no?, lo que tú has mencionado, ¿no?, esa visión de mujeres empoderadas, mujeres que sabían leer, que, bueno, sabían manejarse en la vida. Simplemente ese pequeño apunte, ¿no? Y curiosamente, gracias al proceso que se siguió, que bueno, la historia es que Cervantes y los inquilinos de la casa no tenían nada que ver con el asesinato, ¿no?, pero la justicia, para emborronar el proceso, como se decía en la época, pues detuvieron a todos los que habían bajado a auxiliar al pobre de Ezpeleta, ¿no? Entonces, gracias al proceso que se nos ha conservado, pues conocemos muchos datos de estas mujeres, ¿no?, y del propio Cervantes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que su hermana Andrea lo define ahí como un hombre que escribe y trata negocios y que por su mucha habilidad tiene amigos. Que, bueno, lo clava muy bien, ¿no?, en la definición de Cervantes. Cada vez vamos sabiendo más de los tratos que hacía el propio Cervantes, no ya como alcabalero, recaudador, ¿no?, sino negocios que hacía con distintos géneros, con distintos proveedores, etc. Entonces lo clava muy bien, un hombre que escribe, que trata negocios y que por su mucha habilidad tiene amigos. Bueno, nada más. Lo que sí tenía era un gran respeto por la mujer. Sí. Yo pienso que eso es algo que, bueno, en su obra la refleja así. Yo pienso que es algo a tener muy en cuenta. Esa pequeña observación que hago es porque efectivamente hay veces que no se tiene en cuenta eso. Se tiene en cuenta las Cervantas como casquivanas, de lo que había, o sea, y que lo emplearon. Hay otras muchas virtudes que no saben. Eso sí. Sí, tiene que ver algo el que sus antecesores, con los pleitos que ganaron, que luego las pretensiones que Cervantes tuvo de ostentar cargos públicos, pues se le fueran cerrando a lo mejor por ese recelo de una familia de tanto pleito. Pues es posible, la verdad es que aquí lo cito muy de pasada, hay bastantes pleitos tengas y los ganan, dicen los gitanos, ¿no? Y bueno, la verdad es que a pesar de todo eso, pues la economía nunca llegó a ser bollante, ¿no? No sé exactamente. Y bueno, en cuanto al otro tema que decías, era eso. No, era eso, que si por eso se les fueron cerrando por los recelos de decir, bueno, es familia de pleitos, pues como él tuvo siempre
ese interés en cargo público y siempre tenía esa mala suerte que se le negaba. Se le denegó, sí. Yo fíjate, creo que el cargo público se lo denegaron por la limpieza de sangre, que no la tenía. Porque es lo que viene de ahí en América, era ser corregidor de la Ciudad de la Paz. Y no, pues creo que busque por acá donde se le haga merecer. Y así se tuvo que conformar. Pero en cambio él fue caballero de la Reina Orden, ¿verdad? Bueno, No me consta, ¿no? Su última vida perteneció a una orden menor. Lo que hacían todos en su última. por eso digo que si la limpieza de sangre se miraba y llegó a ostentar. Él tuvo varios procesos de limpieza de sangre. Cuando estuvo en Italia, su padre tiene que enviarle allí un proceso de limpieza de sangre, o sea, una carta de limpieza de sangre, se la envía ahí. Lo digo porque además él, según hay fuentes, perteneció a la tercera orden franciscana, eso quiero decir. Entonces, para entrar a las órdenes había que tener otra. Pero bueno. Pero en sus últimos días fueron todos, ¿eh? Porque Andrea y también la hermana menor también se afiliaron. A la orden tercera, a la venerable orden tercera. Es una forma de asegurarse su entierro en sitio sagrado en una iglesia pues, reconocida y demás. La propia itinerancia de la familia se explica un poco por estos pasados judaicos, ¿no? Porque cuando ya empezaban a ser conocidos en una ciudad, se empezaba a rumorear de ellos, había que irse a otra, ¿no? La primera huida fue la de Guadalajara, ¿no? Ahí tuvieron que salir por pies, porque no paraba de ponerle gritos. Le acusaba al duque de Infantado de haberse acostado con su hija siendo esta menor de edad, en fin, no sé, de más importante. Desde luego, si fueron sucesores de judíos, como buenos sucesores de judíos, defendieron a la iglesia. Cervantes defendió a la iglesia a capa y espada, es uno de sus mayores defensores. Como buen sucesor de judío, sí lo fue, ¿no? Que no lo sabemos. Vamos muy bien de tiempo, o sea que más preguntas tenemos una. Nosotras tenemos una pregunta un poco conjunta y queríamos saber si opina si el caso de que Cervantes retratara de esta manera un poco más innovadora a las mujeres en su obra fue un caso aislado o cree que abrió una vereda a que posteriormente otros escritores también se fueran por este camino o... Lo segundo. Totalmente. Entonces, gracias a eso, muchos escritores efectivamente tomaron la idea de tener en cuenta a la mujer, efectivamente. Lope de Vega hemos visto que era uno de los que, bueno, trataba a la mujer, pues, no se metía en demasiados charcos, o sea, que trataba, al final, como todas sus obras acaban siendo, pues, de equivalencia de trato de personas entre el hombre y la mujer, entre el matrimonio, pero nunca se metía en el fango de conocer. Os animo a que si no lo voy a tener que hacer una. Sí. Para preguntarle también a Enrique, quería decirle que nos ofreciese su valoración del personaje de Juan Aldudo en El Quijote. Sí. Bueno, ¿Es un personaje negativo? Sí, bueno, yo creo que Cervantes o le conoció, como yo voy a hablar de él, pero sí, yo lo considero como un personaje negativo. Yo creo que Cervantes lo pone como el prototipo del jefe, del mal jefe, ¿no? Que pega a sus criados, a pesar de que a lo mejor tenía parte de razón, ¿no? Pero desde luego sí, considero que Cervantes tuvo que tener algún mal encuentro con él. Si quizás, como dice José Manuel, que Mota del Cuervo es el lugar de la Mancha del que no se quería acordar, pues es otro personaje más negativo que era de Mota del Cuervo también, ¿no? Pero desde luego estoy de acuerdo contigo que vaya, no le trata muy bien, ¿no? Y la última frase de que Aldudo se puede ver mucho, pues... Claro, lo comentaba precisamente porque en principio cuando uno lee el episodio dice, hombre, pues qué malo ¿no? Se azota al pobre Andresillo y tal. Pero luego hay comentaristas que dicen,
bueno, es que a veces los criados pues hacían sus diabluras, ¿no? Decían que una oveja un cordero se lo había comido el lobo y en realidad se lo había comido él con sus amigotes, ¿no? Entonces, que igual, no es por justificar la violencia física, pero que a lo mejor Aldudo tenía algo de razón en querer castigar a Andresillo. Él siempre se pone... Eso no lo dice el texto, sí, pero no, son cosas que podemos... Pero yo, vaya, a mí me sorprendió mucho, bueno, me sorprendió, es decir, que me gusta mucho esa idea, ¿no? Se pone siempre a favor del que está más pobre, ¿no? Aunque no tenga razón, ¿no? Los galeotes, a pesar de todo lo que hicieron, él se pone a favor de los galeotes. En este pobre que le está ahí azotando porque no cuida el ganado y se lo pierde, se pone a favor del pobre este que le están azotando, ¿no? O sea, porque ahí debía haber, él pensaba que debería haber otros métodos, ¿no? para hacer esta cosa. Entonces, siempre se pone en el lugar de esta pobre gente, ¿no? Siempre. Y sus frases son muy buenas, sí, ¿no? Nadie es más que nadie si no es más que nadie, cada uno es hijo de sus obras. Siempre defiende la nobleza de sentimientos, no la nobleza de cuna, ¿no? De nacimiento. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, dijiste que no se sabe el significado de Aldudo, o ese era el otro apellido significado. Dije que no sabíamos el significado, que Aldú no tenía un significado por sí mismo. Pero Aldudo se explica... Aldudo no, o sea, es un apellido raro. Sí. Entonces, que lo usase en la obra, como tal, quiere decir que este hombre, bueno, Cervantes, lo tuvo que conocer o tuvo que haber oído de él, de alguna forma, ¿no? Porque es un apellido que no se puede inventar, ¿no? Él se inventa muchos nombres y demás, pero tienen una cierta reminiscencia, tienen algún sentido, ¿no? Este Aldudo no, o sea, es un apellido tan raro, tan singular, que... Pero la etimología no se conoce. Exacto, no se conoce sobre su palabra. Bueno, habría que relacionarlo con aldas, ¿no? Sí, con aldas, alguien que tiene muchas aldas, trata con aldas. Sí. Bueno, siguiendo con el tema, quería consultarte, Enrique, qué tipo de documentación has mirado, si nos puedes contar brevemente, si mira partidas de bautismo también, para intentar seguir la línea de... Sí, bueno, yo investigo, yo soy también investigador en el Archivo Histórico Nacional, como me puso muy bien Jesús, que es mi amigo, leo paleografía con cierta soltura. Entonces, principalmente los libros de visita de la Orden de Santiago, que da una relación perfecta de lo que fue la Mancha en un periodo determinado, finales del siglo XV hasta principios del XVII. Entonces, da una información histórica de personajes, de topónimos, de edificios, de todo, muy importante. Ahí aparece en numerosas ocasiones. Y ahora que estamos queremos dejar ese legado desde la Asociación de Historia de Mota del Pueblo, estamos transcribiendo los productos notariales de Mota, también aparece este Aldudo. O sea que lo que hemos consultado han sido los libros de visita, los libros de consejos de Euclés y estos protocolos notariales. El apellido acaba con él. Aldudo. Ya no hay más, no se conoce. No sé, yo he estado mirando y no he visto por ahí. Igual fue un personaje imaginario, no era real. No, es real, porque pero no tiene descendientes y no tiene descendientes. Sí, aparece. Bueno, no sé si el rico del Quintanar tuvo más descendientes, no lo sé. Pero lo que yo he investigado, los personajes históricos que están en los manuscritos, o sea, son personajes que están relacionados por visitadores. Esos existieron. Juan Aldudo el Viejo, Miguel Aldudo y Juan Aldudo el Rico de Quintanar son personajes que han existido, de los que tenemos relación en manuscritos. Eso está documentado. Está documentado, claro. Pero no está documentado porque tú has llegado hasta ahí. Sí, no he seguido, claro, he seguido hasta el fin. Has quedado ahí, ya no tenés todo un personaje de interés. Luego ya no tienes que seguir. Hay un topónimo todavía dedicado a los Aldudos, el Muñoz. Encina del Aldudo. Yo quería decir una cosa, aportar a eso que ha dicho de Aldudo. De hecho, en el libro de defunciones del siglo XVII de la parroquia de la Mota,
me parece que es en el 1622, figura que una tal Isabel es mujer de Juan el Dudo y que está enterrada en la iglesia en la parte de... Pero en la partida de función figura eso. Me parece, quiero recordar que es de 1622 y que se llamaba Isabel. No tengo los datos en mi casa, Fenómeno, sí, vaya, no lo conocía. Sí, pues figura allí en el asentamiento de cura de que tal día pone por desgracia poca información y solamente que murió de tal día de 1622, no sé si era junio, que murió la mujer de Juan. Más, bueno, esto está muy animado, lo vamos a dejar ya, pero no me voy a quedar sin hacer mis preguntas, José Manuel, para ti. Dentro de las mujeres reales, ¿no? No olvidamos de las ficticias, las mujeres reales y dentro del círculo más íntimo de Cervantes hay una que a mí pues, me resulta bastante enigmática y la relacionado, obviamente, pero no, que es su mujer Catalina. Su mujer Catalina llama la atención, a mí, dos cosas. Siendo mucho más joven que Miguel Cervantes, pues él la deja durante un periodo de una decena de años ocupado por Andalucía. Parece que tenía un imán en Andalucía. Cervantes, ¿entiendes? Pues, en fin, cualquier cosa. Y luego, en el caso Espeleta que mencionaba Carlos, allí con Cervantes vivían 6 o 7 mujeres. Vivía su hija, vivían 2 hermanas, vivía su sobrina Constanza, pero no, en el momento de Espeleta no estaba su mujer. ¿Dónde estaba? Hombre, ya, sí, pero es que parece el reverso, parece que es el reverso de la moneda. Él se va a Andalucía y luego ella no se va a Valladolid, al menos en ese momento. Pero es que viví con 6 mujeres, ya das 6, y no está la cónyuge. No, bueno, eso yo no creo en eso. Pero la pregunta es, ¿qué opinas tú, tu opinión sobre la relación de Cervantes con su esposa? Si tú la ves cariñosa, cercana... Hay algunos autores que consideran que, bueno, pues que no se llevaba bien con su mujer y que únicamente se casa con ella por el tema de la dote, un poco más. Hay otros que no, hay otros que dicen, yo quiero apuntarme siempre a lo positivo. Sí. Hay otros que dicen que, bueno, porque antes viajaba mucho, creo que lo que quisiera. Yo tengo esa sospecha. Pero sin embargo, le da poderes desde Andalucía. Pero no es abandonado. No, él le da una muestra de cariño y confianza dándole poderes. Y hasta el final, porque después de un montón le publicó los trabajos de presidente. Pero entonces no es feminista, es machista. Si se casa con la mujer por la pasta, es feminista. Es machista. Es un debate larguísimo. Para hacer unas jornadas monográficas de Miguel y Catalina. Entonces yo creo que es el momento ya de dejarlo. Muchísimas gracias a los ponentes.